Buenas tardes, como siempre la bienvenida a otro Viernes Cultural de la Falange. Empiezo diciendo lo de la semana que viene. El próximo día 20 de abril, José Luis Jerez, que le tenemos aquí entre nosotros, nos dará una conferencia con presentación de un libro, La joven Europa. Hoy tenemos, bueno, también mañana, 14 de abril, aniversario del golpe de Estado dado por los liberales con la República de 1931, unos camaradas van a poner una mesa informativa reivindicando la República Española, nacional sindicalista, en la calle Alcalá, esquina al Círculo de Bellas Artes, que es donde está ese nido de víboras infecciosas separatistas que se llama Blanquerna. Allí estarán desde más o menos desde las 11:30 hasta las 2:30 de la tarde. Si os queréis pasar por allí, pues siempre lo agradecerán ellos y siempre respiraréis un poco de patria. Bueno, Juan Antonio Llopart, si no me equivoco, empezaste muy joven tu actividad política en Fuerza Joven, ¿no? Y luego de ahí pasaste al Frente de la Juventud y otra serie de grupos hasta llegar a lo que fue tu obra, digamos, un poco más identificativa, que es el Movimiento Social Republicano. Rectifícame. Correcto. Eres el encargado, ¿no? Lo que quieras llamarlo, de Ediciones Fides, que no ha estado exento de problemas y no te ha traído muchísimas alegrías de vez en cuando con la que llaman justicia. Pero eso ya tendrás tú la oportunidad de contarnos más cosas. Bueno, y también tenemos a la izquierda, que a esa le conocéis más, a Luis Alonso, que aunque ahora viva más en Madrid que en Cataluña, es nuestro hombre fuerte, nuestro jefe tanto de Falange como del Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas. Hemos creado conveniente que esté aquí porque siempre es un puente, no es ni puente cultural ni el puente de los aviones, pero siempre es un puente ideológico tener a un catalán en su tierra también del resto de España. Luis, hablas tú un poco y ya que el camarada Juan Antonio nos cuente lo que crea oportuno. Bueno, os digo, perdón, una cosa, el título de la conferencia es Publicaciones para un Frente Cultural, 40 años de formación. Él lo desmigará y dirá por qué el motivo es esto. Luis, habla, por favor. Pues voy a hacer una breve presentación de Juan Antonio, que considero mi camarada. Hemos coincidido pues, muchísimo en lo que es la lucha política pues, en Barcelona, en Cataluña. Dentro de todas las patas que ha tenido cualquier movimiento, y más el nuestro, que es un movimiento por eso, espiritual, también intelectual, pues está sin duda, y es de lo que hoy nos viene a hablar, del Frente Cultural, y a eso ha dedicado gran parte de su vida y sigue dedicándose. Pues eso, me comentaba que él empezó en esto de la lucha política pues ya con 13 años, bueno, en otros tiempos los jóvenes de 13 años pues ya se comprometían mucho más que ahora, puede costarnos de entender, pero bueno, ya también otros tiempos. Y desde ahí pues ha sido un continuo pues con su vertiente política en diferentes organizaciones, pero también ha sido un continuo pues en esa lucha cultural. Muchísimos de los libros que seguro tenemos en nuestras bibliotecas pues son de sus editoriales, primero con Ediciones de la República y ahora con Ediciones Fides. Además, con Ediciones Fides, que es su proyecto más reciente, pues lleva pues, un ritmo de publicaciones que es realmente espectacular. Yo no sé si llevas el número exacto, ¿en cuánto tiempo y cuántos libros? En 2 años y medio, 140. 2 años y medio, pues son 140 libros. Pocas editoriales pueden decirlo y pues, eso es un esfuerzo titánico que hay que reconocerle. Además, pues también hay que reconocerle pues, que siempre ha estado dispuesto, es decir, desde sus posicionamientos, más acordes, menos acordes políticos, pero siempre ha sido, pues ha tenido una disponibilidad total pues, para acceder, pues eso, como hoy, a hacernos conferencias con sus libros, a apoyarnos en lo que sea necesario, y también lo hace por eso, en esa resistencia necesaria que se está produciendo en Cataluña contra todo el mal llamado procés, pues él está pues, en primera línea, yo ahora menos, que ando en Madrid, pero él está en primera línea pues también batallando pues, en el nivel, en esa pata fundamental de todo movimiento que es el cultural, pero también en la lucha política. Para mí pues eso, es un honor haberle conocido, sabe que tiro de él siempre que es necesario y la verdad es que pues, nunca ha habido ninguna respuesta negativa en nada. Y eso pues, para mí es digno de reconocer y admirar. Y nada, pues hoy nos viene a hablar por eso de revistas y publicaciones culturales de los últimos 40 años, así que pues tienes la palabra. Bueno, Antonio, te escuchamos con mucho gusto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.
Voy a leer lo que os tengo que decir, ya sé que va a ser un poco pesado, pero no quiero dejarme ninguna coma y por eso prefiero leerlo antes de decirlo, intentarlo decir de memoria. En segundo lugar, me gustaría pues, agradeceros que me hayáis invitado. Sí que es verdad que Luis me lo comentó y no hubo ningún problema por mi parte, evidentemente, lógico, esta también es mi casa. Y así me siento, o sea, no hay ningún tipo de problema por eso. Y agradeceros mucho que hayáis confiado en mí para esta pequeña charla, que intentaré que no sea muy aburrida, aunque siento que lo va a ser, por los muchos datos que se dan. Y luego, el turno de preguntas, que es donde más me gusta, cualquier pregunta relacionada con el tema, con cualquier tema, pues encantado de poderlo responder. Me tengo que poner gafas porque la edad ya, aunque ya no perdono mucho. Imagino que cuando ya hayáis oído el título de esta intervención, habréis pensado que con toda seguridad sería muy poco lo que tengo que deciros. Hablar de publicaciones del Centro Cultural, pues creo que nunca se os habrá pasado por la cabeza de que alguien haga una charla sobre ese tema. Y os confesaré que tenéis una parte de razón e intentaré ser breve y no aburriros. Insisto, no me gustaría aburriros demasiado, pero sí me gustaría cumplir con el objetivo que me he planteado al querer hablaros sobre este tema, que es el exponer la importancia y la necesidad de armar, de disponer de un frente cultural fuerte, robusto, efectivo en nuestra área política. Sé que algunos de vosotros podréis pensar que las redes sociales suplen con creces la falta de información y de formación. Personalmente discrepo. La manipulación en las redes existe y, en consecuencia, nos exponemos a un saber manipulado o manipulable, aunque no sea en el todo, sino en la parte. Sufrimos un ataque feroz a nuestras ideas desde hace décadas, porque es el sistema donde más actúan contra nosotros, que es precisamente en el tema de la formación. Nos quieren torpes, sin fundamentos, iletrados, con ideas tergiversadas, que proyecten una imagen propia de ignorantes y violentos. Y aquí un pequeño inciso, y cabe recordar de que si hay un preso político en España, ese preso político no se llama ni Puigdemont, ni toda esta caterva de gente del procés, sino que se llama Pedro Varela. Y no hay que olvidar que en Cataluña es donde más se ha actuado en contra, por parte de esta gente del procés, en contra de los editores y de los libreros que intentamos dar esa formación a nuestros militantes. Basta comprobar, como digo, la hazaña con la que actuó el sistema contra nuestras librerías y nuestras editoriales. Contrariamente, eso también hay que decirlo, basta ir a una librería cualquiera para comprobar que existen al alcance de cualquier público autores que abarcan muchas de nuestras sensibilidades políticas. Y eso es cierto. Nos encontramos que hay libros no tan políticos, no tan polémicos, pero sí interesantes, de autores como por ejemplo Erra Pound, de la filosofía de Schopenhauer o de Heidegger, los ensayos de los hermanos Junger, del jurista alemán Carl Schmitt, del historiador de las religiones Mircea Eliade, o de escritores como Céline, Gilles Rochelle o Hamsun, por citar solamente algunos de ellos. Pero vayamos al eje central de mi intervención. En la actualidad hay en Internet blogs o páginas web que funcionan con voluntad formativa. Algunas pueden estar vinculadas o ligadas a formaciones políticas o pueden ser iniciativas personales. De alguna forma, estos blogs o páginas web han sustituido prácticamente a las publicaciones de papel y a los apartados de correos, que tanto fructificaron en los 80 del siglo pasado como una forma de comunicación. Han sido sustituidos por correos electrónicos y los famosos WhatsApps. En efecto, en esa época, las publicaciones circulaban abundantemente y prolíficamente. Cualquiera que pretendía tener cierto nivel debía tener su propia revista. Otra cosa era la calidad de la misma, tanto en el continente como en el contenido. Bastaban unas hojas en blanco, una máquina de escribir, unas tijeras y pegamento, y en una tarde podían hacer una publicación con el título más radical o estrambótico que nos... Puedo afirmar, siempre en mi opinión, aunque no creo que me equivoque mucho, que la mayoría de estas publicaciones, que morían con la misma velocidad con la que nacían, eran en un gran porcentaje plenamente prescindibles y, añadiría más, necesariamente prescindibles.
Las publicaciones históricas con espíritu de formación en nuestra amplia, diversa y cuando no dispar área no son exclusivas de estas 4 décadas de las que voy a hablar. No podemos olvidar la revista Acción Española, nacida en diciembre de 1931 y dirigida en su segunda época, en 1933, por Ramiro de Maeztu. O la revista teórica Hons, que vio la luz en mayo de 1933 y que dejó de aparecer en agosto de 1934 tras 11 números. Podríamos hablar también de publicaciones posteriores como Vértice, pero de alguna forma quiero referirme en esta conferencia a publicaciones no vinculadas a partidos políticos. Ello me lleva a referirme, bajo la pluma, a la revista Juan Pérez, nacida en febrero de 1964 y que tiene su importancia por haber sido la primera revista que podríamos llamar revisionista. Vinculada a la editorial Acervo y dirigida por el falangista disidente Narciso Perales, verá en sus páginas las plumas de un joven Joaquín Bochaca, de un polémico Rassigné, o cartas cruzadas de reproche y contestación entre el católico francés Bernard Lefebvre, autor de El Occidente en Peligro, y miembros de la organización paneuropea y comunitarista Joven Europa, liderada por el belga Jean Thiriart. Es en 1971 cuando nace la revista Futuro Presente, fundada por el intelectual rumano exiliado en España, Vintila Oria. Miembro del cuerpo diplomático de su país, fue destinado a Roma en 1940 como agregado cultural. Escribió, en esa época convulsa, distintos artículos elogiosos al régimen de Mussolini. Ferviente anticomunista, ganó en 1960 el premio literario francés Goncourt, al que renunció tras las presiones y denuncias del Partido Comunista Francés. Y aquí tenemos la revista. Como veis, intento así intentar despejar un poquito el rollo que lo estoy pegando. La publicación era en formato de libro. Y en ella, pues por ejemplo, escribía aquí el Junger, había textos de Wilfredo Pareto, textos de Vintila Oria, etcétera, etcétera. En la presentación del primer ejemplar de esta revista Futuro Presente, decía: no profetizamos, sino el mejorar en lo posible nuestro permanente encuentro con lo que va a venir. Entre sus páginas cargadas de temática científica y de vanguardia encontramos, como digo, autores como Julius Evola, Ernst Junger, Konrad Lorenz o Bertrand de Juvenal. Fueron editados 41 ejemplares tras 7 años de existencia. La revista cerraría sus páginas precisamente a los 7 años. Es en junio de 1976 que sale el primer y único número de Ruta Solar, con el subtítulo de Cuadernos de Cultura Vertical. Su director y fundador es Isidro Juan Palacios, figurando como consejeros de la redacción su hermano Jesús y Antonio Medrano, junto a Christian Gitier, un militante francés, miembro de Joven Nación y colaborador de la UAS, que más tarde sería uno de los dirigentes del GAL. Aparecen artículos de Ébola, de Mayé, del propio Isidro Juan Palacios, entre otras plumas. En ella aparece publicidad del centro librario Azlan, que seguramente algunos de aquí de Madrid lo conoceríais, animada por Medrano, y que publica su primer catálogo en junio del 76, con nada menos que 73 páginas recomendando libros. No falta en este catálogo la publicidad, y en la revista, de Ediciones Bau y de la revista wagneriana Montsalvat. Esta es la revista, que si veis sigue el mismo formato prácticamente que el de Futuro Presente. Y bueno, si lo queréis podéis irlo mirando. El número 1 de una nueva publicación dirigida por Isidro Juan Palacios aparece en junio de 1977. Se trata de Gral, revista de cultura para el tiempo nuevo. Los colaboradores son, en esencia, los mismos que los de la revista Ruta Solar. Esta es la revista Gral, que si veis es el mismo formato, exactamente el mismo formato que la anterior Ruta Solar, que intenta de nuevo una nueva aventura editorial. Los colaboradores son, en esencia, como digo, los mismos que los de la revista Ruta Solar. El segundo número sale en septiembre con artículos de Claudio Muti, de Antonio Medrano, de Antonio Besa, etc. Como traductores aparecen nombres conocidos como Ramón Bau, José Ángel Riesco, Sebastián Mariner, etc. Desconozco si llegó a salir un tercer número de esta publicación. En octubre de 1977 aparece una de las revistas que marcarán de alguna forma otras venideras. Se llama El Martillo. En esta ocasión, su director es José Manuel Infiesta Monterde. Cuenta entre sus colaboradores a Maurice Bardeix, a Pino Rauti, Joaquín Bochaca, Vintila Oria, entre otros muchos. También aparece Luis Racionero.
Consta de unas secciones fijas del cine, teatro, libros, música y exposiciones de arte. Su maqueta es inmejorable y sus 36 páginas están llenas de contenido cultural. En su editorial de presentación, su editor afirma: por la cultura, por el arte, nosotros apuntamos una vida de libertad, porque solo en la incultura reina la oscuridad y el caos que conforman hoy en el día el mundo moderno. La empresa culmina en febrero de 1978 con tan solo 5 números. Los 15.000 ejemplares de tirada no dieron los frutos esperados, que no eran otros que la supervivencia de la revista en el difícil mundo del periodismo sin etiquetas y libre de imposiciones. Los ataques hacia ella, y esto es lo curioso, venían tanto del comunista Mundo Obrero como del propio El Alcázar. Esta es la revista, algún artículo esta es la revista encuadernada. Salieron 5. Luego me gustaría que si lo queréis mirar. Eran unas publicaciones que estaban muy bien maquetadas, incorporaban el color en sus páginas. En fin, que para la época estaban, creo que muy bien. ¿Vale? Luego, si las queréis mirar, creo que es interesante. El Círculo Español de Amigos de Europa publica en 1979 la revista de Pensamiento Europae, con el subtítulo de Pensamiento Europeo. La revista, editada en formato de libro, al igual que Futuro Presente, está escrito en 5 idiomas: francés, italiano, alemán, inglés y español, y publica textos de Jacques de Maillet, de Ébola, de Bardés, etc. Su segundo y último número ya no es publicado por Ediciones Bau, sino que lo hace por Ediciones Botan, apareciendo como editora responsable María Infiesta. Como novedad, en relación al anterior número, este aparece como órgano oficial del nuevo orden europeo. En esta ocasión se publican textos de Bochaca, de Céline, de Yockey, y Claudio Muti, entre otros autores. La revista dejaría de publicarse tras este número, pero quizás espoleadas por este tipo de publicaciones aparecen otras mucho más modestas, pero con un mismo espíritu. Es el caso de la revista alicantina animada por Carlos Caballero, Año Cero, y editada por el Centro de Estudios François Duprat, o la zaragozana Omar Tiello, ambas editadas al menos hasta 1983. Esta es la revista de Europae que editaba Cedade, con la vocación de formar, una de sus ideas de formar a sus militantes. Aquí tenemos la revista de Año Cero que editaba el Círculo François Duprat de Carlos Caballero, que lo conocéis todos por el tema de Visión Azul, donde estaba centrado básicamente en temas sobre el fascismo y de historia de la Segunda Guerra Mundial. Existieron otras muchas publicaciones por aquellos años, especializadas en temas más específicos. Citaré solamente alguna. En 1983 aparece en Barcelona Atanor, Cuadernos de la Tradición Guerrera. Su editor responsable es Ernesto Milán. La revista está centrada en temas tradicionales y aparecen publicados textos de Ébola, de Juan Eduardo Cirlot, de Josep Alsina, actual presidente de Somatens, y del propio Milán. En el segundo número de Atanor aparece un ligero cambio en su cabecera. Su subtítulo es ahora Cuadernos de Pensamiento Tradicional. El tercer número, correspondiente a abril y mayo de 1984, aparece en un formato más pequeño, pero aumenta el número de páginas. Su contenido está marcadamente vinculado a la corriente tradicionalista eboliana. El último número, conocido por mí, es el 7. Es un número especial dedicado, curiosamente, a la tradición islámica. Asimismo, Milá también editaba otra revista, que se llamaba Revis. No sé si se pronuncia de esta manera, pero al menos así se llama. Esta es la edición francesa de esta publicación, que era Revis, Sexualidad y Tradición, que era la versión española de esta revista que editaba unos camaradas franceses del pensamiento más eboliano y tradicionalista de allí de Francia. De esta revista tenemos constancia de 2 números publicados y 2 en preparación, desconozco que se van a salir. Esta es la revista Atanor, uno de los números que aparecieron. Ya digo, un número está dedicado a la tradición islámica, y luego aparecieron 7 publicaciones de revolución sexual, que bueno, cosas de Ernesto. A finales de 1984, siguiendo con esto de publicaciones más específicas, aparece la revista Excalibur, cuyo editor era Jesús Palacios Trigo. En esta ocasión la temática era, como rezaba su subtítulo, de temas célticos y artúricos, que es esta publicación de aquí. Vale. El número 3 aparece en octubre de 1985, un año después. Los motivos que nos cuenta Jesús Palacios, bueno, pues que se fue al servicio militar, etcétera, 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 y dejó de ser la revista. En esta misma línea
sale la revista Totalité, que son los mismos editores que la de Sexualidad, donde, bueno, aquí escribió Antonio Medrano una de las publicaciones que más se han luego difundido sobre la falange solar, no sé si os suena el tema, y fue publicada en esta revista y luego han habido una serie de traducciones que se han publicado aquí en España. En esta publicación que colabora Medrano, lo que hace de alguna manera es que él publica luego pues, su versión de la revista francesa Totalité, que es esta de aquí, la suya, Cuadernos de Formación Tradicional, en la que solamente se conoce este número, que hay 137 páginas y aparecen textos de Julius Evola, René Guénon, etcétera, etcétera. La publicación aparece editada por el Círculo Cultural Imperium. Bajo el mismo paraguas de Imperium aparece el número 1 de la revista Traditio, que es esta de aquí, que bueno, saldrían un par de ejemplares y poco más. Bueno, ahora viene ya lo más, creo yo, más conocido. Creo. Ya sé que lo estoy aburriendo bastante, pero intentaré acabar pronto y así preguntáis y será todo mucho más ameno. Esta sociedad es como un mercado, discutidora y discutible. Proclamamos el derecho a entrar en la discusión y la necesidad de discutirla. Nuestra fuerza es la cultura. A finales de diciembre de 1983 nacía con esta proclama la que es considerada por muchos la mejor publicación del Frente Cultural de la llamada área. Quizás eso sea discutible, pero lo que no lo es que Punto y Coma, dirigida por Isidro Juan Palacios, nacía bajo la protección de quien fuera, en ese momento, diputado y secretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe. Bestringe, simpatizante de Cerrado en su juventud, año 1972, pertenecía al grupo interno de Alianza Popular denominado Club del Sable, afín a los postulados de Alain de Benoit. Punto y Coma abría su primer número con un homenaje a Yukio Mishima, escrito por Isidro Juan Palacios y con un texto de José Javier Esparza sobre la Revolución Conservadora Americana. José Alsina nos ilustraba sobre la teología de Conrad Lorenz y Vintila Oria nos hablaba sobre la verdadera revolución. En su número 2 se entrevistaba a Sánchez Dragó y se cedían varias páginas al rebelde de la nueva derecha, el señor Fay, el francés. Sin olvidar una revisión de la obra de Rapin, de Junger, de Maillet, de Ébola, Jiménez Caballero, etc. Escribió también en esta publicación Jorge Mota, etc. En total fueron editados 11 números de esta publicación, más 2 números extras sobre literatura. Su último número fue el número 11, que corresponde al invierno del año 89. Con él se cierra una etapa, pero se abre otra, al menos para algunos de sus participantes. Esta es la revista Punto y Coma, creo, no sé si la habéis visto, la conocéis algunos de vosotros. Bueno, es muchísimo de mejor calidad, entra muchos más temas que lo que era el martillo. Yo creo que, bueno, es una publicación a considerar. Y ahora viene algo curioso, o al menos para mí ha sido algo curioso al estudiar un poco este tema. Decía que se abría otra etapa después de Punto y Coma, al menos para algunos de sus participantes. Y es en la primavera de 1989 cuando nace el primer número de la revista 21. No sé si alguno habrá oído hablar de esta revista. Editada por la Fundación Cánovas del Castillo, vinculada a su vez al Partido Popular. En ella nos encontramos como director técnico de la misma a Isidro Juan Palacios. Dentro del Consejo Asesor está Damaso Negro Pavón y Juan Velarde Fuertes, entre otros. Como colaborador encontramos a José Javier Esparza, con un primer artículo titulado Sobre el progreso, la modernidad, la Revolución Francesa y la era de la información. En el número 3 encontramos 2 artículos de homenaje a Junger, debido a la pluma de Isidro Juan Palacios, y otro a la de Vintila Oria. En el número 10 de junio de 1991, los escritos de José Javier Esparza casi desaparecen de la revista. En el último número, del cual tenemos constancia, el número 57 de primavera del 2003, junto a Pío Moa, Velarde Fuertes, Negro Pavón, Isidro Juan Palacios, Enrique de Diego, aparece el texto Manifiesto contra la muerte del espíritu del editor y ensayista Javier Ruiz Portella. Voy acabando, para ustedes. 1984. Este año ve la salida en Madrid de la revista Fundamentos, para una nueva cultura. Su director es José María Redondo y su redactor jefe Carlos Salas. Algunos recordaréis que Carlos Salas, no sé si sigue colaborando, creo que no, colaboraba en el periódico El Mundo internacional. En su editorial se nos dice:
Fundamentos tratará de llamar la atención, dirigiéndose principalmente hacia la juventud, hacer que enarbole nuevamente la bandera de la dignidad y el honor, estandarte de nuestra cultura milenaria. A lo largo de sus 9 números escriben Eugenio Gil, José Eugenio Riesco, Enrique Molina, Javier Pascual, Carlos Pinedo, Largano Luna, y se tratan temas acerca de los celtas, el soldado político, los intelectuales y la espada, la etología, la ciencia posmoderna, o sobre Gustave Le Bon, Mircea Eliade, Rapaun, y su último número, como en casi todos, de su corta vida, también acaba en 1987. Esta es la revista Fundamentos, mucha más modesta que las anteriores, vinculada de alguna manera a los ciclos de Ciudad de Madrid, pero bueno. En 1987, diversas reuniones daban un fruto que la Asociación Cultural Tercera Posición de Valencia, junto con Ediciones Alternativas de Barcelona, el Círculo Cultural Hispánico de Madrid y el Centro de Estudios Revisionistas de Alicante, lanzan una nueva revista de ámbito nacional. Explico un poco. La Asociación Cultural Tercera Posición de Valencia eran antiguos militantes de Fejón de esa ciudad, que se marcharon y crearon esta asociación cultural. Publicaban pues, boletines como este, en plan pues, de publicidad de revistas, de libros, etcétera, etcétera. Ediciones Alternativas de Barcelona era la editorial de Ernesto Milán. El Círculo Cultural Hispánico de Madrid pues era Miguel Ángel Vázquez, luego director responsable de Ediciones Barbarroja. Y el Centro de Estudios Revisionistas de Alicante era, digamos, el nuevo nombre que tenía las publicaciones que hacía Carlos Caballero. Todos ellos deciden sacar una revista que se llama Disidencias. La revista, como digo, llevará el nombre de Disidencias y su primer número saldrá en marzo de 1988. Su director será Ricardo Rábade y colaborarán en la misma, entre otros, Carlos Caballero, Ernesto Milá, Juan Carlos García Morcillo, Joan Colomar, que provenía de la Liga Comunista Revolucionaria, Enrique Moreno, Juan Antonio Aguilar y Jorge Lobo. En total saldrán 6 números, aunque existió, al parecer, una maqueta de un céntimo que no llegó a imprimirse. Si en algo se distinguía la revista, era en sus esmerados e interesantes dosieres y en la incorporación de elementos, como he dicho antes, de Joan Colomar, procedentes de la izquierda. Los dosieres trataron temas como Estados Unidos y la defensa de Europa, el tema de los ultras, la perestroika, las sectas, etc. El último número, después de 5, es en 1990 y termina lo que de alguna manera se quería ser una alternativa al siglo XXI de la cultura. En mayo de 1993, José Javier Esparza, tras su paso por la revista 21, reaparece en un nuevo proyecto, creo que ilusionante para muchos, el proyecto cultural Aurora, y en su buque insignia la revista Hespérides, que es este de aquí. Esta creo que ya la habéis visto muchos más de los que podéis estar aquí presentes. Bajo la dirección de Largano Luna, la revista Hespérides inicia su rumbo que le llevará durante 7 años a ser la vanguardia del Frente Cultural contra la Modernidad. Según Pedro Carlos González Cuevas, historiador y profesor de la UNED, el intento de la llamada Nueva Derecha en España, más brillante y sistemático, ha sido el protagonizado por la revista Hespérides. Entre los colaboradores de la revista destacaron Alain de Benoist, Fernández de la Mora, Manuel Fuera Ruber, Fernando Sánchez Dragó, Dalmacio Negro, Jerónimo Molina, Aquilino Duque, Abel Pose, etc. El número 3 de la publicación es Juan Antonio Aguilar quien sustituye a Luna, haciendo lo propio el número 8 Esparza sustituyendo a Aguilar, siendo su último director José Alsina, al cual se habría incorporado en el Consejo de Redacción en el número 13. El número 20, que es lo que os he enseñado, editado en Barcelona, a diferencia del resto de números, que lo fueron en Valencia, se convierte en su último número. Tras una larga pausa que dura casi un año, aparece el ansiado número 20, es el verano del año 2000. A pesar de los esfuerzos de su nuevo director, que cuenta con el apoyo incondicional de un joven Jordi Garriga, animador de un instituto que se denomina Crece, en Cataluña, Hespérides se ve obligada a cerrar sus puertas. Un nuevo periodo de vacío emerge desde mi punto de vista en el Frente Cultural, aunque no por mucho tiempo. En otoño del año 2002 nace una nueva publicación. En su subtítulo se lee Revista de Ideas, Cultura y Metapolítica. Se llama Nilostat, y él está de aquí. Va con el número 30, aparecerá el número 31 en breve. Son 15 años saliendo, 2 números al año. A diferencia de otras, aparte de su longevidad, están en el mercado, por decirlo de una manera, 15 años
incorpora el color dentro en algunas páginas, en fin, se intenta dar un poco también de calidad. El editor es un servidor y su director es Jordi Garriga. En su consejo de redacción se encuentran varios conocidos como Juan Antonio Aguilar, Alsina, Juan Carlos García Morcillo, y entre sus colaboradores es un plantel un poco más amplio, está Alberto Vuela, Jerez Riesco, Álvaro Huelga, Carlos Javier Blanco, Cristian Bouchet, Sebastián Lorente, González Cuevas, Ferran Gallego, Javier Barricoa, etcétera, etcétera. Si Hesperides nació bajo el amparo de Ediciones Barbarroja, Neil Ostar lo hacía bajo el de Ediciones Nueva República. Sus primeros números eran muy modestos, casi se podría decir que eran una revista de combate, con la portada de cartulina de color gris y austera en su impresión. Poco a poco fue mejorando la calidad, aportando el color en la portada y en el interior, y con una maquetación mucho más profesional. Como ya he dicho, Neil Ostar lleva 15 años apareciendo y se ha convertido en la publicación que más años está en nuestras manos. En el año 2004 aparece el Manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra. Su editor es Javier Ruiz Portella, alma de la editorial Altera. El consejo de redacción de la revista lo forma, entre otros, Jerónimo Molina, José Javier Esparza, Abel Pose y Isidro Juan Palacios, claro. La revista cuenta con una buena distribución, su calidad es excelente y su contenido atractivo. Salen 10 números y sucumbe también en el mismo empeño. Esta sí que es a todo color. No, he cogido un número que no tiene color, pero es a todo color la mayoría de sus números. La verdad es que se vendían en los kioscos y luego, si queréis echar un vistazo, está perfectamente. Bueno, voy acabando. Es cierto, y me sabe mal, y no me puedo referirme a todas ellas para no cansaros más, pero que han existido otras revistas culturales. Algunas no las he querido citar porque estaban más o menos vinculadas a partidos políticos, otras porque no he querido, sencillamente. Tampoco hay tantas, ¿eh? Bueno, sí que he querido, y ahora lo voy a hacer. Salió otra publicación que no sé muy bien dónde situarla, que se llamaba Disidencias en su segunda época. Habían otras revistas como esta, no sé si la conocéis, dirigida en este número, por don Sixto Enrique de Borbón y Parma, que lo daba Ernesto Milá. Bueno, salieron pocos números, 2 o 3 números, quiero recordar, y con alguna edición en Argentina y edición en otros idiomas. Y hay algunas publicaciones, pues azules, me ha tocado hablar de temas azules. Vamos a volver a la casa. Y yo lo siento, pero es que si algo que tiene el mundo azul, hay que dejar constancia de la cantidad de publicaciones provinciales, locales, muchas de ellas que repetían los artículos que aparecían en la Nacional. Existía la publicación del SEO, existía la publicación oficial de Fejón, existía la publicación oficial de la Territorial de Cataluña, de la Territorial de Galicia, de la Territorial de Andalucía. Pero publicaciones específicamente como las que os he enseñado, que tocaran temas culturales, yo no conozco ninguna. Hay un libro que editó Cedade, se llama Thule. Ese libro, con el que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, yo ya no voy a entrar, no es mi función, hacía un repaso de toda una serie de personajes, desde filósofos, políticos, ideólogos, etcétera, etcétera, donde de alguna manera los nacionalsocialistas tenían unas referencias ideológicas, unas referencias donde buscar su ideología. Yo siempre he encontrado en falta que los falangistas tuvieran un libro de referencia del mismo estilo, es decir, donde cualquier militante de Falange pudiera tener como guía ese libro, y donde hubieran una serie de filósofos, José Luis quizá es un libro que deberías de hacer, donde hubiera una serie de filósofos, una serie de políticos, una serie de referentes históricos, con una breve biografía, con una breve síntesis de sus textos, donde cualquier persona, joven sobre todo, se pudiera referenciar en ellos para poderse formar. Yo lo que hice con ese libro, en su día, fue comprarme todos los libros que estaban en castellano de todos sus autores. Hice una buena biblioteca, y creo que como yo lo hicieron muchas más personas. Quizá gracias a ese libro existió Ediciones Nueva República, y ahora existe Ediciones. Yo creo que debería de ser un reto de que alguien hiciera ese libro. Porque yo creo que la
Falange lo necesita y se lo merece. Y buscando en mi archivo, seguramente habrán publicaciones que yo no tendré, pero yo solamente he encontrado 2 publicaciones, o 3 publicaciones, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera querían suplir una parte cultural que no estaba en otras publicaciones de Falange, ¿no? Y bueno, he encontrado Marzo, donde una publicación muy modesta, casi toda era poesía, donde de alguna manera pues entraba en el tema cultural. Se hizo algún que otro extra dedicado a García Serrano, pero poco más. He encontrado Escribir cabalgando, lo mismo, mucha poesía, algunos textos, pero no he encontrado yo, y me gustaría que si alguno me puede decirme las referencias, yo encantado lo incorporo en ese texto. He encontrado algo muy interesante que luego se ha reeditado en su conjunto, que era Diálogo Social Sindicalista, que se editaba en Barcelona, donde se intentaba de una manera escueta, yo creo que bastante interesante, hablar de textos y con ideas para formar un poco más al debate falangista, al debate cultural, ideológico y de formación. Y en fin, yo creo que es lo que he encontrado. Yo estaré encantado de que si me aportáis datos de otras publicaciones, específicamente de tema cultural y de formación, no políticas. Es verdad, como ya he dicho, que por ejemplo en la revista Nosotros habían artículos muy interesantes de formación culturales, etcétera, eso está, pero lo que quería especificar sobre el tema azul era una revista específica que fuera como las que he citado en su momento, ¿no? Hay otras revistas que podríamos decir, pero me voy a saltarme esta parte y ya voy acabando con lo que he empezado. Es muy probable que os haya aburrido con tanto dato, es verdad. Yo seguramente si hubiera estado ahí, yo recuerdo que con 14 años me dieron una conferencia sobre Julius Evola y aborrezco a Julius Evola. Entonces yo espero que hoy no aborrezcáis todo ese tipo de cosas. Yo he intentado detallaros un recorrido de publicaciones que durante 40 años han ido apareciendo y desapareciendo, en las que existía un propósito, que era cubrir un espacio vacío, huérfano, desatendido, pero tremendamente necesario, el cultural y formativo. En Francia, sin un Grece, no habría existido cuadros para crear una alternativa real al sistema. Quizás algunos partidos que quieren imitar los éxitos vividos en otros países deberían de pensar en ello y empezar por unos firmes cimientos en lugar de hacerlo en casas de cartón. Esta es una reflexión mía. Lo que quiero decir es que algunos, yo aquí no me posiciono políticamente en nada, ven un reflejo en el Frente Nacional Francés, en Jobbik en Hungría, otros por desgracia en la Liga Norte. Pero es que todos ellos han tenido una base de todo esto que os he enseñado, pero triplicado, y ya no solamente con publicaciones, sino con infinidad de editoriales, etcétera, etcétera. Y no es muy complicado observar que detrás de todas estas iniciativas que estoy mencionando se encuentran en la mayoría de los proyectos los mismos actores. De todo lo que es el estado de estas publicaciones, casi siempre encontramos a las mismas personas. Es como si hubieran 20 personas en España que se dedicaran solamente a esto y los demás lo tuvieran bastante apartado. Desde Ediciones Fides, y con el apoyo inestimable de un zaragozano que se llama Jesús Sebastián Lorente, hemos armado en la editorial, además de la revista Nilosta, las colecciones Metapolítica y Orígenes, para ayudar precisamente a esta formación y al conocimiento de nuestros, al menos algunos de los que yo creo referentes nuestros. Los más de 200 títulos publicados por Ediciones Nueva República y los más de 140 en la nueva andadura con Ediciones Fides son a mi entender un buen fundamento para aunar esa divisa, esa consigna de combate, de revolución y de resistencia, que no es otra que la del pensamiento y la acción unidos en haz indisoluble, que nos recuerda que nunca hemos de abandonar el combate cultural. Muchas gracias. Juan Antonio, antes de que empecemos a fusilar con preguntas, estos días tenéis muchas actividades por aquí, porque no las cuentas qué sitios son y en qué consiste, porque seguro que vas a recibir visitas de los camaradas. Pero si no nos lo cuentas, Yo no quiero hacer publicidad. Venga, pues yo sí quiero ganas. Bueno, mañana hay
una jornada de conferencias y una mesa redonda. Se hacen en un local que está en la calle Hilario Eslava número 36. Los que habéis asistido a las jornadas de disidencia es el mismo sitio que las que se hacen en noviembre, y en esta ocasión pues hay 4 conferencias y una mesa redonda. Empieza mañana a las 11. La primera conferencia es sobre Alexander Dugin, la segunda conferencia sobre el tema de Cataluña, que la da Portella, del Manifiesto, la tercera conferencia, que ya es por la tarde, la da Fernando Márquez el Zurdo, no sé si lo conocéis, que hablará sobre Juncker. Luego hay una mesa redonda sobre el tema de Cataluña, que bueno, estará, si no pasa nada, Eduardo Arroyo, Nacho Larrea, de esta casa, y yo mismo, ¿vale? Para hablar de la situación actual de Cataluña. Y la cuarta conferencia y última la dará José Javier Esparza sobre el mayo del 68, que se cumplen ahora 50 años. O sea, estos invitados, hay que pagar una modesta entrada de 5 euros para ayudar a los gastos de conferenciantes y de local, y seréis todos bienvenidos. Bueno, pues desde aquí nos animamos todos para irle a hacer mañana una visita. Como va a ser prolongado durante todo el día, sea el que no puede ir a las 11, pues puede ir a las 11:30, el que no a las 12. Bueno, ahora sí. Y habrá muchos libros que se podrán comprar y tal, para aquel que quiera comprar. Pues ya sabéis, hay una mesa reivindicando la República Nacional Sindicalista, y luego también tenemos unas jornadas que, bueno, más que jornadas, son cuestiones de máximo interés cultural, social y nacional. Bueno, voy a empezar yo por una pregunta. Seguro que te van a hacer pues mucha gente que has nombrado, para que los traigas al momento actual. Todos conocemos a Esparza, a Palacios y todo eso. Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Medrano es el que yo creo? No, pues alguien que Medra, no sé. Ya, pero es conocido por Medrano. Antonio ¿Es el que Medrano. yo creo? ¿Es uno que se usaba colonias GAL? Ah, no lo sé. ¿Del laboratorio GAL? No. No, vale. No. Yo no lo he conocido personalmente, Vale. Antonio Medrano, no lo he conocido. Él siempre ha estado, él era militante de CEDA de joven, y luego se entró mucho en el tema tradicional eboliano, guinoniano, y se apartó, digamos, del ambiente más político para centrarse en temas tradicionalistas. Vale, muchas gracias. Venga, a ver, ¿quién se lanza? Bueno, yo quería hacer una pregunta, ya que estoy aquí, voy a hacer lo que hace normalmente Carlos, es decir, me cuelo a todos y luego preguntáis vosotros, que tenía ganas, ya que siempre estoy en el otro lado. Hablabais de revistas, hay una, lo que pasa es que no recuerdo bien el nombre, y no sé, a lo mejor no es tan cultural, no es tan natural, aunque a mí sí que me lo parece, no sé si se llama Encuentros, donde dentro de los que suelen publicar, y de ahí un poco que lo sigues, Manuel Parra Celaya, ¿te suena como revista azul o no podríamos...? Yo no... A ver, yo no la califico necesariamente como azul. Pues sí ¿Se llama así Encuentros? Pues es, te lo digo... Pues no. Yo tengo algún número en mis manos de esta revista, no sé si sigue saliendo, lo desconozco, no te lo puedo decir. Hay otras revistas, vamos a ver, aquí sí que hay una cosa que hay que decir, y es que yo no he encontrado revistas de este tipo que sean falangistas, pero sí que he encontrado a muchos falangistas que escriben estas revistas. Es decir, en Hespérides, etcétera, han escrito, ya no hablo de tendencias falangistas, hablo de gente que se considera falangista, que escriben en Hilos Tate, han escrito falangistas, escriben falangistas, en Hespérides, en punto y coma, eso es así, ¿vale? Es decir, no quiere decir que no haya falangistas en el mundo cultural, nadie ha dicho eso, Yo lo único que he intentado es explicar publicaciones específicas que sean para la formación de los militantes, donde de alguna manera se rastrea en la historia y en los referentes políticos nuestros. Es decir, está claro que la falange crea una doctrina, pero también está claro que bebe de otras fuentes para crear esa doctrina. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, Pareto creo que es un referente a tener, y hay que darlo a conocer a nuestros jóvenes. De hecho, Pareto, como puede decir cualquier otro nombre, ¿vale? Es el primero que me ha venido a la memoria. Sorel, no podemos olvidarnos de George Sorel. Si somos una sindicalista, no puede desconocer la historia y lo que escribió George Sorel. Decía uno de los que he nombrado que de qué le sirve a la gente joven hoy a conocer a George Sorel cuando los tiempos han cambiado. Seguramente desde ese punto de vista se equivoca,
Quizá por eso está en un partido, desde el punto de vista aburguesado, ¿vale? Pero tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestros referentes para poder dar alternativas al hoy. Está claro que hay cosas que han quedado desfasadas, pero nuestra función precisamente en estas publicaciones y en otros sitios, congresos, etcétera, es actualizar, y actualizar no significa para nada renunciar, significa adecuar. Además, referente a lo de George Sorel, es el paso fundamental entre la gente perdida con buena voluntad en los campos de la izquierda y en la política de disciplina moral que puede ser una patria, una nación. Para mí es fundamental en todos estos movimientos. Es decir, todos los autores del Círculo Proudhon francés, de alguna manera dieron vida, bueno, fueron una parte del fascismo italiano, y el sindicalismo revolucionario es una fuente donde bebe la falange, nace el sindicalismo. Por lo tanto, hay que conocerlo. Que hay cosas que evidentemente han quedado desfasadas, evidentemente, estamos hablando de textos de 1890 hasta 1920, está claro que hay cosas que están desfasadas, pero la idea, el sentir, lo que se propugnaba, los valores que de alguna manera se desprendían de ahí, la lucha revolucionaria sigue estando ahí, y eso no tenemos por qué obviarlo. Es una opinión. Como buena pregunta, ¿podrías explicar un poco lo que es la falange solar? Pues te soy sincero, nunca me ha interesado. A mí me ha interesado la falange que lucha. Ya, pero... las pinceladas. Esto tú lo sabes mejor que yo. Bueno, sí. No, yo te contesto si quieres, pero es que es muy aburrido. Para mí es muy aburrido. Para mí. No tiene ningún sentido. Para mí. Es que yo no soy muy tradicionalista boliano. Es decir, a mí todas esas cosas así... Tal, esotéricas, no. Hombre, puede ser lo de cara al sol, eso es la falange solar. Sí. Bueno, en esta revista se traduce el cara al sol francés, en ese número está traducido el cara al sol francés y está muy bien. Sí, si me permite, vamos con el permiso de ponente, ya contestar a Fernando y deciros que, y a ti también, Carlos, que es Antonio Medrano. Antonio Medrano es posiblemente uno de los mayores intelectuales que ha tenido España en el siglo... Todavía vive, vamos, pero quiero decir que yo ahora ya últimamente, aunque he escrito varios libros, pues no, vamos, quizá no esté en primera línea de combate o de fuego. Antonio Medrano es hijo de un militar, general del Ejército del Aire, es un camarada excepcional, un intelectual en estado puro, que ha hecho muchísimo por nuestras ideas y por la cultura en España. Bueno, yo conocí curiosamente a Antonio Medrano cuando éramos muy jóvenes, los dos, él tiene un par de años más que yo, más o menos, ¿no? Y le conocí porque este hombre, pues bueno, estaba naturalmente vinculado a Falange. La madre de Antonio Medrano fue una de las fundadoras de la sección femenina, lo digo para que no haya discusión ninguna en cuanto a la persona. Él es un políglota extraordinario, él hablaba y escribía en unas 14 o 15 lenguas distintas. O sea, digo para que veáis el nivel de la calidad intelectual de Antonio Medrano. Yo le conocí, como digo, cuando yo tenía 14, 15 años, porque él tuvo una idea genial. Él estaba muy vinculado también, o tenía una gran admiración, en aquellos años todavía se podía tener sin estar dentro, sin ser proscrito, sin estar, digamos, con un pie en el estribo de la cárcel, pues por el nacionalsocialismo y por Hitler. Se le ocurrió un día, pues en Spazzacalpe, aquí en Gran Vía, se vendían en Miluchas, era un libro pues, no sé, común o corriente, reeditado, porque además también estaba, claro, tenía los mismos problemas que tiene ahora en Milucha. Los derechos de autor los tenía el Estado de Baviera, pero cuidado, el derecho de autor que cedió Hitler al Estado de Baviera, concretamente a Múnich, fue precisamente por ser Múnich la capital del nacionalsocialismo, o sea, la cuna, el principio. Pero, digamos, lo que no hizo nunca, el derecho de autor se tiene aquel que tiene los derechos de percibir los rendimientos que dé la obra. Lo que no se tiene en el derecho de autor es digamos, la potestad de prohibir que esa obra se publique. Es decir, yo puedo publicar mi lucha y, claro, los derechos que ya han vencido hace un año, los derechos que genere, los derechos de autor que genere esa obra serán para el Estado de Baviera o para los herederos legítimos o lo que sea. Lo que no tiene nunca el derecho de autor, y menos una institución pública, es prohibir que esa obra se edite, porque entonces estás cargándote los derechos. Es decir, eso no tiene sentido ninguno.
como digo, volviendo a la historia de Medrano, decirte que Medrano se le ocurrió pues, poner en los libros de Mi Lucha una pequeña tirita que hacía él en su máquina de escribir, ponía: si este libro te interesa, las ideas de este libro, pues puedes escribir, y daba una dirección del jefe del Partido Nacional Socialista inglés. Fuimos varios los madrileños, los escribimos al jefe del Partido Nacional Socialista inglés, al cual teníamos el gusto de conocer. Entonces, ¿qué hizo ese jefe del Partido Nacional Socialista inglés? Mandó a uno de los que le escribieron todas las cartas que se había recibido, con lo cual se hizo una primera reunión de camaradas, ¿no? O sea, quiere decir que Medrano tenía esa genialidad, eso es una cosa tan sencilla como esa, pero así surgieron pues, movimientos o grupos de eso. Medrano después tuvo una distribuidora de libros, la más importante que ha habido quizá en el mundo, era Aztlán. También tenía otras iniciativas como Imperium, y ha escrito pues, unas 15 o 20 obras literarias y de pensamiento y de fundamento. Y en eso discrepo de Juan Antonio, fue el introductor en España del pensamiento eboliano. Y digo discrepo porque claro, nos ha contado que se durmió en la conferencia de Ébola. Lo que él, cuando él se durmió en esa conferencia de Ébola, cuando yo escuché el pensamiento de Ébola, no es que me dormí, es que estaba dormido y me despertó. Sí, yo tuve justamente el efecto contrario, o sea, lo que para él fue un somnífero, para mí fue, pues no sé... Un despertador. Sí, pues un chute, para mí fue el chute intelectual o ideológico de Luis de Ébola. Bueno, pues decirte que Antonio Medrano es un referente en todo, porque lo que ha escrito, después ha seguido un poco la línea, y bueno, iba a contestarte a ti, Fernando, lo del tema de la falange solar. Tiene posiblemente dos de los artículos más bien diseñados de la intelectualidad sobre falange. Uno es precisamente sobre que Sol hace un estudio metapolítico o metafísico de lo que fue de las estrofas del Carasol. ¿Y qué es la falange solar? Pues la falange solar es verla en su proyección de, digamos, la tradición perenne, es decir, los principios perennes, porque claro, esto no queda en una cosa pasajera o episódica o meramente pues, coyuntural, sino que la falange es algo mucho más profundo. Y él buscó las esencias de la falange, tanto en la poesía como en sus símbolos. Él escribió también sobre el símbolo de la falange, el yugo, las flechas. Es decir, él veía en todo lo que era la simbología, no veía simplemente el graffiti de una pared, sino él veía que detrás de ese símbolo había todo un animus o un ánima, que decía, había un espíritu mucho más profundo. Esa es la falange solar. O sea, la falange solar era... Voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver. Miguel Serrano escribió sobre el hitlerismo esotérico. Bueno, algunos de aquí habéis oído, habéis leído a Miguel Serrano, el diplomático que estuvo tantos años como embajador de Chile en la India, en fin, que es un referente en Chile. Bueno, pues Medrano, desde ese punto, de esa filosofía perenne, él quiso ver en la falange que detrás de la falange, detrás de su pensamiento, de sus símbolos, de su ideología, de su tal, había una tradición y había un alma. Es decir, la falange solar es el alma de la falange que subyace dentro de lo aparente. Es decir, lo aparente es simplemente la forma. Él buscó ese fondo. Y eso fue Antonio Medrano. Y tiene en esa entrevista que tú has puesto de Totalité, ahí tiene en dos o tres números, publica una serie de artículos sobre la falange que son, o ha sido hasta la fecha, insuperables. Insuperables primero por el conocimiento que tiene la falange, y en segundo lugar porque se descubre otra dimensión de la falange. Pero cuando digo dimensiones, digo, bueno, pues claro, es que la flecha no es simplemente el símbolo de los reyes católicos, sino que las flechas tienen todavía una simbología, una fuerza extraordinaria, y son un poco el motor de lo que subyace en ese tipo de emblemas o de simbolismo. Y bueno, en cuatro trazos, disculpadme, pero vamos, eso, para contestar lo que es la falange solar, que la falange solar es esa falange, como digo, pues un poco espiritual, la falange espiritual, lo que hay detrás de, digamos, un poco... Sí, la parte metafísica, más metafísica. Es la metafísica de la falange. Agradecemos muchísimo tu intervención, y yo quería que Medrano tenía algo que ver con un Medrano que hubo por el norte, pero bueno, era la pregunta solo. Una pequeña apostilla. Jamás discutiré a José Luis. Pero después del proceso que hubo contra
proceso no. Después de la detención y historias que hubo con el Incendio de la República, el primer libro que edité fue el de Meditaciones de las Cumbres de Julius Evola, precisamente porque consideraba que era un libro fundamental para despertar de nuevo el espíritu si es que se había caído en un momento determinado. El único problema que para mí tiene Evola es ese racismo clasista que le hace de alguna manera distinto y distante en algunos principios que yo defiendo o que yo creo que se tiene que defender dentro del punto de sus críticas del fascismo que, por ejemplo, él tiene, ¿no? Es fundamental que la gente joven pueda leer sus orientaciones, pueda leer Caballo del Tigre, son libros que creo que sí. Ahora, estaríamos como muy bien has comparado con el chileno. Si nos vamos al yoga trántrico, si nos vamos a toda una serie de libros que tiene, ya se nos escapa. Entonces, creo que Evola hay que leerlo y sobre todo intentar entenderlo en sus distintas facetas de lo que escribe, porque si no nos podemos liar un poquito. Es una opinión personal, quizá por eso me dormí, quizá también me dormí porque el que daba la conferencia era Ernesto, ¿verdad? Y claro, quizá también eso ahí con 14 añitos, 15 años, era un poco complicado. Te faltaban años. Vamos, ¿alguien más, por favor? Sí, tú. Sí. Has hablado de la necesidad de hacer un libro que sintetice las ideas de la Falange. ¿Hasta qué punto sería inteligente hacerlo en tanto en cuando estás definiéndote y anclándote en unas ideas que pueden cambiar? Bueno, te matizo. He hablado de un libro sobre referentes, no ideologías. Personajes. Sí, de personas tal. Mira, yo te voy a hacer un símil que creo que... No sé si te contesto a la segunda parte, a lo que has dicho de cambiar, ¿no? Mira, cuando se construye una casa, esa casa necesita unos buenos fundamentos. No sé si lo pronuncian, cimientos. ¿Sabes? Que a veces con el catalán me lío. Unos buenos cimientos. ¿Bien? Cuando están esos buenos cimientos bien aposentados, se tira la casa para arriba, se hacen las habitaciones. ¿Vale? Cuando ya la casa está terminada y esas habitaciones están todas terminadas, cada uno lo decora de alguna manera a su gusto, a lo que cree que le va a gustar mejor esas habitaciones. Ahora me dirás, ¿qué coño me está diciendo este tío, no? Pues mira, los cimientos son los valores que defiende, de los cuales emanan una ideología. Y el programa político es lo que emana de la ideología. Es decir, sin unos buenos cimientos, en este caso, sin unos valores que nosotros defendemos, los valores europeos, difícilmente esa casa se va a sustentar. Segundo, los compartimentos, las habitaciones de la casa, es la ideología. Es aquello que nosotros hemos construido en base a nuestros valores. Esas habitaciones nunca o casi nunca se tiran, se cambian, porque sería cambiar también los valores. Es decir, tú puedes en un momento determinado tirar una pared, porque han cambiado una serie de circunstancias, lo que hablábamos de George Sorel en 1890 a 2000, a la situación que tenemos en la cuarta revolución industrial que tenemos ahora mismo, la era de la robótica. Es decir, quizá tengas que cambiar una habitación. Y como tú decores cada habitación, es el programa político. Es decir, el programa político lo que se hace, de alguna manera, es adecuar a la situación del presente una serie de medidas para solucionar los problemas de ese presente. Si tú rompes los cimientos, rompes las habitaciones. Si rompes las habitaciones, lo que tal. Es decir, no puedes crear una ideología, tener un corpus doctrinario sin esos cimientos que son los valores, la ideología y el programa político. Por lo tanto, hay cosas que pueden cambiar, pero será el programa político. Algún matiz de la ideología, pero nunca los valores. Muchas gracias. A ver, por ahí había habido una mano antes. Sí. Venga. Bueno, no sé si debo hacer la pregunta porque tú has hecho pequeña referencia en la presentación de Juan Antonio sobre la represión que se está realizando entre los editores de nuestro área, del cual formas parte tú, Ramón Bau y el editor de García Hispano. No sé si le ibas a hacer una pregunta sobre ello, pero que contases más o menos de esa represión que tienes en Cataluña por parte de los Mossos de Escuadra y cómo penetraron en tu casa, en tus pertenencias y en tu editorial y que te llevaron al Tribunal Supremo. Bueno, quizá lo que voy a decir ahora no guste. Yo practico la autocensura. En Cataluña, o no sé si en el resto de España, creo que también, algunos nos hemos obligado a autocensurarnos. ¿Qué significa autocensura para un editor?
es no editar algunos libros, pero para evitar problemas no los editas otros. Por fortuna tenemos muchos referentes y podemos editar muchos libros, pero por fortuna tenemos a José Luis que nos brinda con sus libros, ¿vale? Pero algunos nos tenemos que autocensurar. Los que no nos autocensuramos acabamos en la cárcel, como el caso de Pedro Varela. ¿La autocensura nos va a librar de la cárcel en un futuro? No, en absoluto. Ahí ya entra otra cosa, menos en mi caso, aparte de esa pequeña autocensura. Es que yo creo que hay libros que no son necesarios, yo personalmente. Yo creo que hay temas que están muy bien, pero pueden quedarse a un lado y hacen falta otros, que no se editan, o editamos pocos. Yo creo que es fundamental, y es triste, pero es fundamental que se edite, por ejemplo, la historia de la Falange en España. Es triste que las obras completas de Ramiro, que no son completas al 100%, no se hayan editado hasta el año 2005. Es triste que no haya habido ningún libro de textos de Gerardo Salvador Merino hasta hace 2 o 3 años. Es triste que hasta finales de este año salga un libro de textos de Souto Vilas, porque nadie se ha preocupado de él. Es triste que nunca se haya escrito la historia de la Falange de Cataluña hasta que José Luis se pone a escribirla, o la de La Rioja, o la Vasca, o la Navarra. O sea, hay libros que son necesarios, que son nuestra historia, de la cual no tenemos por qué renunciar a ella, pero necesitamos también otros libros que hablen de cosas que actúan en el presente. Yo encuentro a faltar libros, no encuentro a nadie que escriba sobre ello, por ejemplo, sobre la robótica, sobre lo que afecta a la robótica en los trabajadores, en nuestra sociedad, en lo que va a suponer eso, según nuestros valores que decía antes. No hay nadie que escriba sobre eso, y es necesario porque tenemos que dar respuestas. Si nosotros queremos ser una alternativa política y vamos a un debate, si alguna vez se les ocurre invitarnos, y sale ese tema, si buscamos una respuesta completa de José Antonio, de Ramiro, de Simón, no encontraremos nada. Por lo tanto, no podemos decir que no respondemos porque no tenemos eso. Tenemos que dar una respuesta desde nuestros valores a esa problemática. Y cuando alguien escribe un artículo sobre robótica, y esto me ha pasado a mí, la gente ni lo lee, no le interesa. Cuando se ha hecho una conferencia sobre George Sorel, han ido 4 personas. Cuando se ha hecho una sobre el Duce, han ido 100 personas. Ese es el problema que tenemos. Y es un poco lo que yo me quería referir al principio, hablando de estas publicaciones y de ese libro que yo me refería, que sí tenían unos y otros no tenían, que creo que es necesario que se tenga. Hay una serie de problemáticas muy importantes que nos afecta a nuestra sociedad, que tenemos que dar respuesta. Y no estamos dando respuesta, creo yo, o en algunos casos sí, pero no en todo, porque no hay esa preparación, esa formación. Es decir, el SEO lo tenía muy claro, pensamiento y acción. Lo he dicho al final, pensamiento y acción. La acción está muy bien, pero necesitamos ese pensamiento. Y ese pensamiento significa que necesitamos a gente, necesitamos médicos. Necesitamos unos muy buenos médicos. Necesitamos que sean, en este caso, falangistas o nacional revolucionarios. Que sean médicos muy buenos en su faceta, como podría ser Narciso Perales en lo suyo. Necesitamos muy buenos abogados, necesitamos muy buenos químicos, necesitamos muy buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pegando carteles y haciendo actos en la calle es necesario y hay que estar, pero también necesitamos gente que se prepare. Entonces, para mí es fundamental que tengamos un equipo de militantes que sean buenos médicos que puedan dar una alternativa a la sanidad española, por ejemplo. Que tengamos un libro blanco de la sanidad española donde demos nuestras alternativas, cómo corregirlo. Y para eso hace falta formación y gente que se preocupe. Tenemos un problema, es que estamos estigmatizados, está claro. Y cuando yo siempre decía que antes prefería, a lo mejor alguien se molesta, pero yo siempre prefería a un currante, un trabajador de esos de pico y pala, que un estudiante de la universidad. Ya sé que hay gente que pensará diferente, ¿vale? Porque yo sabía, en líneas generales, no siempre, que el trabajador de pico y pala siempre iba a estar dispuesto a cualquier hora a hacer cualquier actividad. El otro, cuando llegaba a tercero o cuarto de carrera, no quería tener problemas con sus notas, se sacaba su carrera y luego, si te he visto, no me acuerdo. Cuando ganemos ya aparecerán. Entonces, ya sé que no es todos los casos, por favor, que nadie se me enfade, ¿vale? Pero era una realidad. Tenemos muchos camaradas, médicos, etcétera, etcétera, que no quieren saber nada de nosotros. Y nos hacen falta para dar alternativas políticas a la sociedad.
Bueno, lo que estás diciendo es el anhelo de la falange, una aristocracia laboral. O sea, los mejores en cada trabajo son los que tienen que gobernar la patria. O sea, que has partido, con lo que ha dicho José Luis, pues de la metafísica nacional de la falange. ¿Quién más vamos? Hola. Pros y contras que tienes con las nuevas tecnologías, las redes sociales, nuestra única manera que tenemos de salir al mundo. Vale, Mari, no he querido entrar mucho en el tema porque no me he querido victimizar de lo que tú me decías, ¿vale? Lo mío pasó en el 2003, en el 2009 fuimos absueltos después de pagar una mortalidad por el Tribunal Supremo, no por comprar al Tribunal Supremo, sino por llegar hasta allí, ¿vale? A unos se nos devolvió una parte material, a otros no. Bueno, al final algunos hemos decidido pues cambiar, cerrar una editorial, abrir otra, tocar otros temas. Sí que puedo decir, y no puedo leer más porque como me están grabando, yo no me autocensuro, ¿vale? Y lo dejo ahí. Sobre lo que tú preguntabas. Mira, hablando del tema de las redes sociales y de lo que estoy hablando. Vamos a poner un ejemplo práctico. Igual antes he hablado de la casa, ahora voy a hablar de otra cosa. Vamos a suponer que yo tengo una asociación cultural que se llama Liga de Defensa Judía. ¿Vale? Y la Liga de Defensa Judía recibe una subvención por parte del Estado, vamos a suponer, de 100.000 euros. Y yo dedico 50.000 euros de esa subvención que he recibido ese año para crear la mayor página web fascista del mundo. Y empiezo a volcar todos los textos que ha escrito José Luis, los que ha escrito Adolfo Hitler, los que ha escrito fulanito y menganito, ¿vale? Y luego me dedico a falsificar todos los textos, a modificarlos. El que lo vaya a leer no sabe que es de la Liga de Defensa Judía, porque el nombre de esa página se llama Siempre en Pie, ¿vale? Y nos lo falsifican todo. Y dan una imagen del típico violento, etcétera, 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 que nos quieren dar de nosotros. ¿Quién lo puede evitar eso? ¿Quién controla esas nuevas tecnologías? ¿Quién controla las redes sociales? Yo os puedo asegurar que hay libros editados por Ediciones Nueva República colgados en la red por algún camarada muy simpático que están totalmente modificados del texto original. Por poner un ejemplo, y la gente lo lee o se lo descarga, que además sale más caro imprimirse un libro de bajado de internet que comprar uno nuevo, pero bueno, hay gente que es así de inteligente, ¿vale? Son cosas de la ESO y tal. Entonces, ese libro está totalmente manipulado. Y como ese, seguro que hay más. Y si encima hay alguien que se dedica a hacerlo de una manera profesional, con capacidad económica y tal, ¿cómo lo corregimos? Es un problema. ¿Qué quiere decir eso? Desde mi punto de vista, es que cualquier página web que pueda existir, de estas páginas que acabo, no digo que sea esto real, digo que puede existir. Hay muchísimas páginas que no sabemos quién hay detrás. Bueno, es una manera de... Si no sabemos quién hay detrás, si no sabemos muy bien quién, el que pone ese texto en esa página, no sabemos dónde lo ha sacado de una manera fehaciente, yo no me fío de nada que no vaya con papel y firmado por el autor. ¿Pero qué volvemos entonces al apartado de correos otra vez? Yo, si te digo mi opinión personal, en las circunstancias que estamos, hay que aprovechar las redes sociales para todo aquello que nos sirva a nosotros, pero no vivir de ellas. Y volver otra vez, desde mi punto de vista, mira, yo creo que siempre hay que mirar una cosa. Cuando alguien combate a alguien, o sea, que es en este caso el sistema, siempre hay que ver los medios que tiene el sistema y los que tú tienes. Y por los que tú tienes, trabajar, luchar. Lo que no puedes hacer es tirarte encima de ellos con lo que tenemos. Por lo tanto, hemos de ser lo suficientemente inteligentes, porque además lo somos, pero deberíamos serlo, para utilizar las herramientas que nos da el sistema para combatir a ese sistema, pero luego utilizar otras herramientas que no nos da el sistema. Y si hay que volver al apartado de correos, bueno, ahora mismo todo lo que se escribe en las redes sociales está en manos de servicios de información. Todo. Lo que decimos, dejamos de decir, hay palabras concretas que están en programas para que quien dice esa palabra tú puedas ir perfectamente a ver quién la ha dicho, qué ha dicho, etcétera, etcétera. Palabras desde el que se pone camarada yihad, por ejemplo, @hotmail.com, pues la palabra yihad ese correo ya evidentemente ya va a tal. Entonces,
Pues a lo mejor hay que volver al apartado de correos. Ahora mismo nadie se dedica a hacer nada con el apartado de correos. A lo mejor hay que volver a los boletines, que hay quien lo hace, pero repartirlos. A lo mejor hay que volver a vocear el periódico en la calle. ¿Por qué no? Te voy a poner un ejemplo. Mira, en el año 2005 el país tiraba en la calle lo que actualmente tiran todos los periódicos de papel, ¿vale? Es decir, la prensa, y está haciendo un esfuerzo para ello, pero se está metiendo en lo que es las redes, ¿vale? ¿Por qué? Porque la prensa en papel va a desaparecer. Entonces, o nos ponemos en el plano de que tenemos que estar ahí, ¿o qué? Yo no te he dicho que no estemos, he dicho que aprovechemos los medios que se nos da, pero no los utilicemos solamente. Vamos a ver, yo te pongo un ejemplo. Hay una persona que se afilió a, bueno, una persona en concreto, hay muchas, pero vamos a poner, que se afilió a nuestra área política en un partido determinado y al final se marchó porque no encontró en su círculo los valores que se suponía que nosotros defendíamos. ¿Bien? Si nosotros defendemos una serie de valores, que es lo que prima por encima de la ideología y del programa político, creo, nosotros tenemos que ser los mejores. Por lo tanto, si toca estar un equipo de personas, trabajar en las redes sociales, hay un equipo de personas en las redes sociales. Si tiene que haber un equipo de personas que estén repartiendo gratuitamente un periódico en las paradas de metro, pues se reparte un periódico de papel. Está claro que la gente no quiere que lea. No es que no solamente la gente no quiere que hay quien quiere que no se lea, es que no quiere ni que escribamos. ¿Cuántos escriben a mano? ¿Cuántos? Es decir, hoy en día hay dificultad por parte de muchísimas personas de escribir a mano, porque se ha perdido la costumbre de escribir a mano. Y al paso que vamos, evidentemente va a desaparecer el papel, todo eso va a desaparecer, pero siempre que nos queda el vinilo. ¿Verdad que desapareció el disco, el vinilo? ¿Verdad que ha vuelto? ¿Verdad que está ahí? Pues está muy claro, hay una cosa que está muy clara. El papel puede desaparecer, pero nosotros, para nuestra formación, necesitamos muchísimos libros que son de los años 20, 30, etcétera, etcétera, que nadie los va a reeditar, nadie los va a tener. Que desaparezca el libro, ¿eh? No, yo digo que lo que va a pasar es que va a pasar. No va a Pero pasar. nosotros necesitamos de esos libros y que no se pierdan en la memoria porque nos hacen falta para nuestra formación, para formar a nuestros militantes, sobre todo la gente joven. La gente joven está totalmente prostituida con un virus de este sistema maravilloso, lo que está totalmente absorbido por el economicismo, está totalmente absorbido por el consumismo y algunos no lo están al 100%, lo están solamente un 20% o un 30% y esos son los que vienen a nuestras formaciones políticas. Lo que hemos de intentar es que se queden en ese 20% y no vaya aumentando y que haya otros que lo vayan disminuyendo. Ese es el trabajo que tenemos y eso es prácticamente complicadísimo. Esa manipulación y tergiversación de las cosas que tú citas ya lo tuvimos al final de los 60 de una forma mucho más artesanal, pero un auténtico cerdo cajevista llamado Tullón de Lara, una que manipulaba, o sea, reunía a los estudiantes en historia y bueno, y hablaba de generaciones de nuestra monarquía, o sea, todo lo peor, y esos eran los que luego estaban dando. Mira, hay un problema, hay un catedrático de historia en Barcelona que es comunista, que no tiene ningún inconveniente en darnos conferencias a nosotros, privadas, para que nadie se entere, donde va a hablar de una serie de temas que nos pueden interesar. Es una persona que ha escrito sobre Ramiro, es una persona que ha escrito sobre lo que se llama la extrema derecha. ¿Y sabéis por qué lo tienen vetado? Porque no insulta, porque no discrimina, porque no tergiversa, porque dice en sus libros lo que él cree, pero sin insultar ni a Ramiro, ni a José Antonio, ni a la Falange. Se dedica a describir lo que él considera que es correcto, desde el punto de vista histórico. Y solamente por eso está discriminado en el Departamento de Historia de Barcelona, de las universidades de Barcelona. No es el único. Y estoy hablando de un comunista. Es decir, tenemos un problema muy grave. Se nos está educando para creer en una historia que no es real. Esto no es de ahora, como tú bien decías. Desde el año 1945 lo sabemos perfectamente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que... Mira, llegando a lo que tú me decías, Mario, cuando a mí se me detiene en el 2003, Antonio Gala escribe un artículo, escribe un artículo en El País
pues se ve que tenía una pequeña columna donde dice, no está bien eso de perseguir a la gente que edita libros, más o menos, lo estoy resumiendo, ¿vale? Contra unos libros, otros libros, contra unas ideas, otras ideas. Y esa es nuestra función. Frente a sus libros necesitamos más libros, frente a sus ideas necesitamos nuestras ideas, frente a su formación necesitamos nuestra formación, frente a sus médicos, nuestros médicos, frente a sus abogados, nuestros abogados, etc. El gran problema que tenemos nosotros no es las redes sociales, es que no tenemos medios de comunicación. Y ahí es donde reside todo el problema. Voy a poner un ejemplo de cuando yo tenía, a ver si me acuerdo, 16 años me parece, ¿vale? 16 por ahí. En la Gran Vía, por ejemplo, ¿vale? De aquí de Madrid. Había un teatro donde se estaba poniendo una obra de teatro de Fernando Vizcaíno Casas. Claro, solo con la chaqueta nueva. No sé si era Gran Vía o era otro sitio, pero para que se me entienda lo que quiero decir. Ibas a un kiosco, bueno, ibas al cine y había la misma película hecha en el cine con, no sé qué actor era, pero que también tenías la misma película en el cine. Te ibas a un kiosco y tenías El Heraldo Español, Fuerza Nueva, El Alcázar, El Imparcial, Goma 4. ¿Os recordáis de la revista de humor Goma 4? Había un ambiente, porque había muchísima más gente en otros tiempos, no estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo. Había medios de comunicación nuestros, en el teatro, en el cine, en el kiosco, donde veías todo, ¿dónde se ha ido a parar todo eso? Ha desaparecido completamente. Ya sabemos cómo desapareció el Alcázar, porque lo hicieron desaparecer con el tema de la publicidad y tal. Pero desde mi punto de vista, y yo ya sé que tengo unas ideas concretas y soy un poco raro políticamente y todas esas cosas, ¿vale? Pero necesitamos crear medios de comunicación. No hace falta, desde mi punto de vista, y está muy bien que se haga, priorizar una candidatura política. Hace falta priorizar un medio de comunicación, donde todos los que pueden ir a una candidatura unitaria pueden escribir en un medio de comunicación. Ya sé que ahora hay un par de radios, etcétera, etcétera. Hay que profundizar en esas radios, hay que apoyar esas radios, hay que intentar que haya un medio digital unitario, donde estén todos. Eso es lo que se debería hacer. Pero, mi opinión, dividido en frentes, dividido en compartimentos si se quiere, es decir, que haya un frente que luche contra la actual desmemoria histórica, que haya un frente que se dedique a nuestra historia, que haya un frente que se dedique a lo cultural, que haya un frente que se dedique a lo sindical y que haya un frente que se dedique a lo político. Y en lo político no puede entrar nada de lo demás. Se tiene que dedicar única y exclusivamente a dar soluciones a los problemas de hoy, a la gente de hoy, sin caer en populismos baratos, estilo Trump, por ejemplo, ¿vale? Pero que se divida de alguna manera los frentes con los que hay que luchar y que haya personas dedicadas solamente a eso. Que uno no tenga que estar en un sitio, en otro y en otro. Hay gente suficiente para eso. Sin medios de comunicación y sin frentes, para mí no vamos a ningún lado. Para mí. Estoy de acuerdo contigo. Un pequeño matiz. Decías en las redes sociales. Podemos, si llegó, entre otras cosas, a tener la fuerza que tuvo en las primeras elecciones, porque tenía un equipo bestial que se dedicaba a trabajar única y exclusivamente en las redes sociales, que hasta nos copiaba a todos nosotros. Todas las ideas buenas que ellos creían que podía tener la Falange, que podía tener el MSR, que podía tener cualquier otro partido, las copiaban y las defendían ellos, a su manera, pero lo hacían. Y podían tener tranquilamente 100, 200, 300 tíos metidos cada día en las redes sociales. Pues a lo mejor, en vez de ciertas cosas, se veía de un frente desde las redes sociales, un frente sindical, que sé que está, un frente cultural, un frente político, etcétera, etcétera, y sobre todo medios de comunicación. Y ya me callo. No, es que lo que está diciendo a mí me recuerda, salvando un poco las distancias, casi el origen del fascismo en Italia después de la Guerra Mundial. Eran todos desarrapados de izquierda que no tenían nada en donde caerse, en donde agarrarse, hasta precisamente por el compás que de George Sorel descubrí que la patria es la solución. Entonces, a mí no me extrañaría, hombre, ya se encargarán de hacer todo lo posible que no, pero que algunos de estos que están en Podemos, pues a lo mejor nos vemos un día diciendo que España es una grande y libre. Bueno, yo te puedo decir que en Cataluña hay una decisión de Podemos que ya no dice exactamente eso, que viene a las concentraciones por la unidad de España con su bandera republicana, eso sí, pero enfrentado a todo el independentismo, y están con nosotros, están en tal.
Hay una cosa que les fastidia muchísimo a la gente de Izquierda Unida y compañía, y es cuando nosotros explicamos con base histórica sobre de dónde proviene el fascismo. A ellos les queda muy ancho y muy bonito decir que Rajoy es fascista, que el otro es fascista, todos son fascistas, o cuando coges el panfleto de la Juventudes Comunistas de España, marxistas-leninistas, y te dicen que el fascismo es el último brazo armado de la burguesía contra el proletariado, todas esas cosas tan bonitas que dicen, pero cuando les dices que el fascismo viene de la izquierda, que nace en la izquierda, y se lo demuestras con hechos, les desmontas todo su discurso. Y si ya le rematas y le dices que la izquierda unida a la derecha, es decir, el marxismo unido al capital, al capitalismo liberal, derrotó el fascismo, entonces ya se le acabas de romper. Pero cuando le empieces a hablar que si el fascismo francés nace con Georges Valois, de los círculos Proudhon y del sindicalismo revolucionario, que sigue con el dirigente, con el alcalde de Saint-Denis, Jacques Doriot, dirigente del Partido Comunista francés, cuando le sigue Marcel Déat, del Partido Socialista francés, cuando te vas a Italia y te encuentras a un Mussolini que viene del Partido Socialista y sus leales camaradas que crean el Popolo de Italia y los fascios de combatimiento, etcétera, etcétera, donde el sindicalismo revolucionario italiano se pasa todo al fascismo, por ejemplo. ¿Vale? Cuando aquí en España empieza con Ramiro Desmarramos y la conquista del Estado con la gente que estaba, que la mayoría no vienen de la derecha, sino que casi todos vienen de la izquierda, gente que colabora en la Gaceta Literaria como Souto Vilas, etcétera, etcétera, les empiezas a decirle, esto no cuadra. Y si llega a haber tenido tiempo, el mismo Unamuno también estaba buscando cosas parecidas. Si nos vamos a Hungría con el Salas y las cruces flechadas, que también provienen todos de la izquierda, que desfilan con fotografías de Hitler y de Stalin, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se les empieza a explicar lo que es la revolución conservadora alemana, que se enfrenta a Hitler, si se quiere decir así, intelectualmente, pero que están ahí los Junger, etcétera, etcétera, y que de alguna manera, con Nietzsche, etcétera, etcétera, no voy a enrollarme con ese tema, todos vienen de una izquierda, les empiezas a fastidiar de alguna manera todo ese discurso que tienen como cotorras aprendido. Pero todo eso hay que decirlo en los frentes adecuados, con medios de comunicación y difundirlo. En pequeñas editoriales o pequeños actos que yo puedo organizar donde van como mucho 50 personas o editando libros de 100 ejemplares, evidentemente no llegamos a mucha gente. Y si además esos pocos libros y esas pocas conferencias que se hacen de estos temas que acabo de decir, la gente no les interesa y no le dan la difusión que se tiene que dar, pues siempre nos quedamos de alguna manera con la imagen que quieren el sistema que se quede. Nada más también buscas como interlocutores esta gente, pues el más tonto del circo. O sea, te cogen al más raro y es al que le dan mucha bola. Venga, las dos últimas preguntas. Una pregunta, perdón. Bueno, venga. Primero las damas, aquí no nos importa que nos llamen machistas. Luego tú, por favor, ¿vale? Gracias. Ya que has tocado el tema del periódico, ¿por qué fue su desilusión, o sea, su falta de... ¿Lo del Alcázar? Sí, por favor. Bueno, eso fue simplemente porque la Administración del Estado se dedicó a quitarle toda la publicidad y una de las partes más importantes de cualquier periódico es la publicidad del Estado. Si se la quitas de las instituciones, pues te vas y encima luego tienes presiones de problemas técnicos, problemas con trabajadores, etcétera, etcétera, pues se va todo a garete. La publicidad fue fundamental y fue una manera de ahogarla. Hay que dar muchas gracias al señor Adolfo Suárez. Entre otras cosas, a Iberia prohibió que se vendiera, bueno, se daban gratis los periódicos y decían que leyendo ese periódico tenían riesgo de caerse los vuelos, que la gente se alteraba mucho y podían irlos. Fue precisamente cuando Iberia se privatizó cuando se empezaron a caer los vuelos, pero bueno. De todas maneras, ya que dice, ¿alguien conoce este semanario? España Expresión de Acto de Izquierdo. Esto fue la continuación, de alguna manera, de Alcázar antes de que sea la Nación, ¿vale? ¿Del Alcázar la continuación? Sí, bueno, el semanario de Izquierda Antonio Izquierdo. En verdad, yo lo vi en 2 sitios y no sé si salieron 3 o 4 números, no sé si salieron muchos más, no tengo ni idea. Es decir, no hubo un apoyo tampoco luego a esto. Y sí que tiene publicidad pues, de la Caja de Madrid o del Corte Inglés, etcétera, etcétera. Sin publicidad pagada, los medios de comunicación no funcionan. El primer número que sacó España Express, Antonio Izquierdo, hablaba de la noticia del asesinato de Rudolf Hess. Fue el primer número que sacó Antonio Izquierdo. El último intento. Luego
cuando salió La Nación, esta que se estuvo distribuyendo, que tuvo muy poca vida por falta monetaria. Existe todavía, ¿eh? Que existe ahora, que es a través del contacto telefónico que te suscribes y tal. La llegó a llevar Javier Martí Alay, el que era experto en deportes, pero vamos, muy poquito éxito, porque eran muy románticas, siempre estaban en cementerios con muertos. O sea, más o menos la memoria histórica, pero de verdad, ¿no? Lo que hablaban de esos muertos. Pero que a la gente le era muy poquito atractivo, mientras que teníamos un 22% de paro, que estaban desapareciendo los astilleros, los altos hornos. Es decir, una vez que hemos estado en una fosa en el cementerio, se me pues mira, a Dios rogando, pero también con el mazo, ¿no? Además, el España Express, como tú has hablado mucho de las maquetaciones que han realizado, era realmente innovador en la cuestión en lo que eran las publicaciones nacionales de nuestra área, porque se introdujo el color, la maquetación que era mucho más avanzada, más moderna, pero Antonio Izquierdo pues era él solo contra el mundo. No, bueno, y es que ha citado antes los más cuatro, los humoristas que había ahí eran buenísimos. Bueno, el Sumer el Sumer, el Chumichumi, el Taro, toda esta gente. Sí, además en aquel momento había otro periódico que empezó a salir, que era La Voz, que era del Heraldo Español, que también salieron pocos ejemplares, bueno, salió una temporada, pero también se quedó luego en nada. Era bastante breve, ¿qué opinión tienes sobre la revista que está saliendo ahora, Vértice, que ya lleva 2 números? Y después si podías explicar un poco, si tienes conocimiento del movimiento pueblo, si sabes quién está detrás del movimiento pueblo, si podías explicar, pero en breve, porque ya estamos acabando. Vaya 2 preguntas, ¿eh? A ver, la primera, tengo el primer número. Yo es que compro prácticamente todo lo que se edita en el área, prácticamente algunas cosas, algunas no, porque no me fío de quién los escribe o porque alguna cosa. Bueno, es un intento azul de precisamente ser una publicación cultural, formativa. No sé, lleva 2 números, el segundo número es muy parecido a Nilostat, por la temática que toca, y bueno, bienvenido sea. Sobre la segunda pregunta te contesto mañana si vienes. Venga, última pregunta. La última es que nos hables de Diorama, de esa publicación joven que acaba de salir del mercado informático, que lleva 1 mes y medio. No, ahí yo tengo una manía que no siempre me sale bien, ¿vale? El problema de los que somos maniáticos. Y es que a mí me gusta intentar hacer cosas para llegar a gente de fuera del área. Es decir, yo soy de los que pienso de que los que son del área, cuando digo área me refiero a todos, ¿vale? No entro en discusiones con nadie, ya los tenemos convencidos. Están los cañitas de un lado, los cañitas de otro lado, pero bueno, están todos más o menos convencidos. Yo creo que lo que hay que hacer es ganar a los que están fuera del área. Y entonces yo apoyo y colaboro con todas aquellas iniciativas digitales o no digitales, de papel. Por ejemplo, mañana se presenta El Emboscado, el número 5, de publicaciones en papel, digitales, movimientos políticos que de alguna manera pueden sonar al área, ¿vale? Pero que intentan salir de ella para atraerse a gente de fuera del área. Entonces el Digital Diorama es uno de ellos. Y bueno, me han publicado una cosa y he escrito una cosa por ahí y me parece un proyecto interesante, pero tiene un problema, un hándicap. Es decir, este tipo de iniciativas es que no los quieren ni unos ni otros, es una tercera vía. Es decir, están incomprendidos por la gente del área, porque dicen dónde van estos, y los de fuera del área los ven como diciendo estos quiénes son, qué raros, ¿no? No puede ser porque no los conocíamos. Entonces es un hándicap. El fascismo nació así, siendo mal visto por unos y por otros. El tiempo dará y quitará razones y ojalá con unos nombres o con otros se llegue a conseguir algo políticamente viable. Lo que es seguro, una cosilla para casi como rúbrica, en el año 1945 la primera derrotada es la verdad. Todo lo que nos han contado de 1945 aquí, la mayoría de las cosas no es que sean mentiras, es que son perversas. Entonces hay que saber distinguir. El fascismo en general es salvo a los trabajadores de los latigazos de los liberales y a los propietarios de los bombazos y los tiros de las izquierdas. Es una cosa, en teoría, un proyecto más adelante, porque, como decía Mussolini, sabemos que ha empezado así, pero no sabemos cómo acaba. Y sobre todo para las juventudes que en aquella época tenían ilusión, supieron morir y matar por una idea en conjunto que era la patria, que es lo que estamos echando de menos ahora, ¿no? Venga, que levanta la mano última hora, venga. Un pequeño matiz. Me estoy repasando
por una cuestión de un libro que estoy preparando, todas las revistas de Andalucía de la Falange del año 36, 37 y 38, página por página, ¿vale? Me sorprende que en las del año 38, bueno, tiene su lógica también, que estoy en la de Granada, repoblar los bosques de España. Campañas inmensas del auxilio social, que no tiene nada que ver del movimiento en general, con dibujos concretos, campañas, donaciones para repoblar los bosques de España. Es una cosa que hace falta también hoy, y yo no veo que nadie lo haga, solamente la izquierda. Siempre la base de Onésimo Redondo de la repoblación es tremenda, ¿eh? ¿Vale? Y siempre caemos en el pequeño error, y me he encontrado con ello, de que aquello que dice la izquierda, muchos lo consideran ya como malo porque viene de la izquierda, cuando no necesariamente es eso, sino que nos lo hemos dejado arrebatar por ellos. Y es hora de que nosotros arrebatamos a la izquierda lo que es nuestro. La izquierda, entre otras cosas, en un principio se hizo con la ecología, porque claro, donde ponían una industria no hay pobreza, y donde no hay pobreza no entraba el comunismo. Entonces preferían acudir a un patito que nadie sabía si existía y dejar a los trabajadores con 50.000 puestos de trabajo en la calle. Entonces, esa es la poca ilusión que tiene la izquierda. Y por otro lado, lo que sí que la ilusión es que detrás de todos estos movimientos ecologistas pues hay unas subvenciones tremendas, ¿no? Y no hacen nada más que no sea cobrar. Según dicen Greenpeace, actualmente está pagado para unos niños tontitos de Escandinavia por el capital de las multinacionales del petróleo de Estados Unidos que están en manos de los judíos. Pasó en Canarias. Zona española, hay petróleo, se lanzan todos los ecologistas. Ahora, que va al lado de Marruecos y Mauritania, no pasa nada. El mar ahí hace una distinción. Entonces, lo que ha dicho Juan Antonio, la izquierda jamás ha tenido idea de nada. Y además, vamos a ser claros, la izquierda ha sido dos cosas permanentemente. Una completamente inculta y la otra resentida. Y ya por último, pedante. Nosotros somos los listos, nosotros sabemos todo. Lo que pasa es que la derecha, que es inexistente, pues ha sido cobarde, egoísta y ahora encima hasta mariquita. Bueno. No, una aseveración, y sobre todo lo que no nos debemos prestar bajo ningún concepto de ser la guardia de cops de los intereses de la plutocracia. Pues bueno, antes voy a decir que la próxima, ya os lo he dicho antes, pero el día 20 del 4, cada uno que piense lo que quiera, es un aniversario de un nacimiento. José Luis Jerez vendrá a darnos una conferencia a presentar el libro La Joven Europa. Luego también mañana habrá en Blanquerna pues una concentración, una puesta de nuestros camaradas, una mesa allí informando. Y por último, repite tú la dirección, date el gustazo de hacerte propaganda. Yo es que soy modesto para estas cosas. Nada, pues os esperamos en Hilarión Eslava, en el ciclo de conferencias que se dará mañana. Hilarión Eslava 36, a partir de las 11 hasta las 9 de la noche. Podéis venir a la conferencia que queráis y seáis bien recibidos. Luis, ¿quieres cerrar algo? Y para también terminar, pues que sepáis que aquí está el último número del Nihil Obstat, que nos trae unos cuantos números, pues si queréis adquirirlo, pues aquí lo tenéis disponible. Bueno, pues ¿cuánto vale? 15 euros. 15 euros a comprar el libro de todo el mundo. Venga, que son pocos. No es una orden, pero venga, vamos a hacerle un favor al camarada, coño, venga. Muchas gracias a todos. Y así